Buenos días. Bueno, pues empiezo esta nueva entrada con un poco de vergüenza porque he visto la entrada anterior donde me emociono demasiado cuando estaba haciendo mi particular elogio a las artes, que creo que es nuestro único activo limpio, el único activo de la humanidad que en donde parece que podemos demostrar que la perfección y la belleza suprema está al alcance del ser humano, tan difícil en el resto de los campos. Tal vez en la neutralidad de las ciencias, de las ciencias objetivas, pero sobre todo toda la sensibilidad del ser humano está en las artes. Y entonces me emocioné porque este párrafo que os voy a volver a repetir, la verdad es que nos coloca una disyuntiva, ¿no? Es decir, la humanidad se acaba, el mundo se acaba, y hay una voz que nos dice, ¿podéis justificar lo que habéis sido como especie inteligente? Y esto es lo que se dice en este párrafo, que es lo que me emociona porque es emocionante. Que si alguna vez tuviéramos que justificar el hecho de la vida consciente en este planeta, la obra de los artistas, comillas, capaces de transmutar sufrimiento o locura en arte, sería nuestro único activo limpio, nítido, claro, de la capacidad de los seres humanos para acceder a niveles superiores de civilidad, nuestra única capacidad palpable y demostrable de que la inteligencia puede conducirnos a planos de la existencia, a planos de la realidad, donde es posible la belleza, la libertad, la concordia, la emoción, la unidad, la armonía y la perfección. Y aquí, en esta imagen, es donde me emocioné. Comillas. Si se acabase el mundo y alguien preguntase a los mortales, veamos, ¿qué habéis sacado en limpio de vuestra vida y qué conclusión definitiva habéis deducido de ella? ¿Podrían los hombres mostrar el Quijote y decir, esta es mi conclusión respecto a la vida? ¿Podríais condenarme por ella? Lo dijo Álvaro Armero. Es un pensamiento bellísimo. Es un pensamiento muy bello. Por supuesto, hay muchas más, ¿no? Que del mundo del arte, que podríamos poner como ejemplo, esto de que realmente tal vez la humanidad tiene algunas cosas que la puedan justificar. Los ingleses podrían hablar de Shakespeare, podríamos hablar de Mozart, podríamos hablar de Tchaikovsky, podríamos hablar de San Basilio, podríamos en la Plaza Roja, de muchas cosas en las que realmente en el mundo del arte podemos demostrar que la experiencia humana ha podido merecer la pena, aunque termine en el vacío, ¿no? Aunque terminemos en el vacío. Y terminaba diciendo que prodigioso sueño es este evanescente material con el que fabricamos la belleza en todas las artes, lenguaje universal que sin explicaciones, sin demostraciones, sin otra evidencia que su sola presencia, a todos nos arrasa el alma. Bueno, y ahora continuemos con realmente lo que corresponde continuar, ¿no? Disculpad un segundito, que me organice un poco, que no me resulta fácil. Pero enseguida estaremos en ello. Ya sabéis que lamentablemente estoy solo. Vamos, lamentablemente en la fabricación de estos vídeos, ¿verdad? Y entonces lo terminé con una ironía que debemos a Spencer, que dice que en la cultura islámica, en lo que cuando dejamos el discurso anterior, ¿no? Terminé con este pensamiento muy irónico de Spencer, que hace notar que las grandes aportaciones del Islam a la cultura occidental, a la cultura del mundo en los tiempos modernos, fueron el descubrimiento de América, ya que al cerrarnos el paso por tierra al comercio con Oriente, nos obligó a los europeos a encontrar un acceso marítimo por otro sitio, y la enorme aportación cultural que por huida
recibimos de Aristóteles, aristotélicos y platónicos que se refugiaron en Europa huyendo del Islam tras la caída de Constantinopla en 1453, lo que seguramente propició el inicio y el desarrollo del Renacimiento. Bueno, pues la verdad que existe la aportación en los tiempos modernos, una cultura que tanto ha aportado al mundo, se lo tienen que hacer mirar con seriedad. Los intelectuales islámicos se lo tienen que hacer mirar, porque habéis desperdiciado una herencia de conocimiento de tal magnitud. En fin, nosotros también pasamos por eso cuando la Iglesia dominó Europa, ¿verdad? Tendréis que reflexionar muy seriamente. A partir del siglo XVII, continuemos. A partir del siglo XVII y sobre todo a partir de Fermat, Pascal, Napier, Descartes y sobre todo Newton, del que se dice que solo él con su Principia aportó tanto como todo lo que se sabía hasta el momento en esta materia, en matemáticas. Y pese a que la mayor parte de su vida la desperdició, según algunos, en delirios bíblicos y alquímicos y en cierto pensamiento, ya que se olvida que sobre todo fue un filósofo natural y como tal su búsqueda profunda era la totalidad. Cerramos guiones al que debemos el cálculo, la ley de la gravitación universal, las leyes del movimiento y nos abrió las puertas del universo con sus estudios sobre la luz, fundamentando el mundo que hoy conocemos y que junto con Maxwell y Einstein abrieron y fundamentaron épocas nuevas al explicar casi en su totalidad el universo electromagnético que contemplamos hasta la llegada de la física cuántica. El desarrollo de las matemáticas pasa a Occidente en una increíble y continuada apertura de nuevos mundos conceptuales. Euler, Gauss, Cantor y su definición del infinito y sus números tras infinitos, los problemas propuestos por Hilbert, Weyl y su teoría de las funciones, y la inmensa puerta abierta por los grandes Leibniz, Babbage, Hathaway y el genial, infortunado y maltratado Alan Turing, con la computación programable que nos lleva a sofisticados infinitos en estos conocimientos. Ha sido una locura el desarrollo de las matemáticas. No hay acceso ninguno a ningún orden del conocimiento científico sin el descubrimiento de la lógica matemática, que subyace y forma parte de cualquier aproximación al conocimiento del universo. Tanto es así que los que meditan sobre estas cuestiones afirman con una lógica impecable, que cualquier contacto con otras civilizaciones se iniciará en lenguaje matemático, el primer lenguaje común de la especie y el común lenguaje de validez universal para cualquier ente consciente. Matemáticas, geometría y música son lenguajes de uso común para todos los seres humanos y las dos primeras para cualquier tipo de inteligencia o al menos para cualquier conciencia inmersa en nuestro tipo de realidad. Y esto es así. Es un lenguaje, unos lenguajes que son universales. Con cualquier inteligencia que nos topemos, podemos comunicarnos por medio de las matemáticas. La gran aportación de los griegos al pensamiento científico fue el método deductivo de Aristóteles, primera herramienta de validez científica según el cual, a partir de axiomas, de pocas verdades sencillas y evidentes plenamente demostrables en y por sí mismas, se pueden construir por acumulación sistemas conceptuales de gran belleza y complejidad que explicaban y daban forma sistemática en su totalidad a un conocimiento determinado. El ejemplo más claro de este método es la geometría de Euclides, elementos que a lo largo de 2300 años ha sido la base conceptual de nuestro conocimiento en esta materia, con los nuevos campos de la geometría analítica de Descartes, proyectiva y descriptiva, la geometría en más de 3 dimensiones de Cayley, hasta que la aparición en fechas recientes de otras teorías geométricas no euclidianas, Gauss, Riemann y especialmente la geometría de fractales de Mandelbrot. Platón aportó el método inductivo por el que, partiendo de la observación de cualquier fenómeno, se podía por deducción comprender los componentes que originaban el fenómeno estudiado. La interacción entre ambos métodos, inductivo y deductivo, ha sido durante siglos la base del método científico, en definitiva, ir de lo general a lo particular o a la inversa, más el método hipotético deductivo cuya acreditación se consigue en y por la contrastación de las hipótesis propuestas. Tal vez la única crítica severa que pueda hacerse al genio griego sea al considerar el conocimiento como una abstracción, como un juego de las mejores posibilidades de la actividad consciente y que voluntariamente
no quisiese contaminar estos conceptos de superior belleza y armonía con aplicaciones prácticas, aunque algunos opinan que les faltaron matemáticas para haber conseguido un desarrollo adecuado. Puede ser. Ni difundir en extenso el conocimiento tendente a su practicidad, consagrando una actitud de separación entre capacidad conceptual, capacidad pragmática y su comprobación experimental, que durante mucho tiempo asumimos como herencia cultural y agravado por la escolástica, que todavía sigue formando parte de muchos pensadores y que posiblemente retrasó el devenir cultural de la humanidad en más de 1000 años. Bueno, es una opinión, y mía. Quiero decir que tiene la validad que tiene, justita. Y tal vez la excepción más preclara lo sea Arquímedes, padre de la mecánica y de la hidrostática, autor de algunos de los inventos que cambiaron el mundo práctico. Polea compuesta, palanca, tornillo de Arquímedes, primer uso de la luz solar, un láser incipiente, como que dicen que incendiaba las flotas que atacaban Siracusa. Bueno, ya que para algunos pensadores hay una historia de la humanidad antes y después de Arquímedes, ya que unió capacidad teórica y experimentación y demostración y aprovechamiento práctico. Y tal vez su muerte sea la más aguda tecnificación de nuestra dicotomía básica entre inteligencia y barbarie. Nuestra permanente contradicción, hoy tan presente como siempre. Estaba Arquímedes absorto en su trabajo mientras Siracusa era asaltada, y sus últimas palabras al soldado romano que le dio la muerte fueron: no desordenes mis diagramas. Cerrar comillas. En definitiva, no me molestes, no me disturbes en mi trabajo. Pero debemos recordar que en los disturbios sociales siempre se encuentra el soldado que mató a Arquímedes. Siempre. En los disturbios sociales siempre encontramos el soldado que mató a Arquímedes. Siempre. Mirad, por ejemplo, lo que ha sido la entrada en Bagdad, las tropas americanas, la destrucción de toda la cultura, el robo de los museos. Dios, siempre encontramos el mismo soldado que mató a Arquímedes. Siempre. Igual situación se escenifica entre ciencia y religión con San Cirilo e Hipatia, en el siglo IV después de Cristo. San Cirilo, que no sé por qué fue santo, porque fue un auténtico burro, sin contestación posible. Tal vez la Iglesia quiso tapar tal vez el mayor error de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana, desde el principio de los tiempos, sea eso, San Cirilo y la quema de la biblioteca de Alejandría. Sepultó el mundo en la oscuridad. San Cirilo sepultó al mundo antiguo en la oscuridad. Bueno, ¿para qué repetir? Hipatia, en el siglo IV después de Cristo, fue una mujer admirable, fue una notabilísima mujer, matemática, astrónoma, filósofa, insigne pedagoga, que fue despellejada viva y desmembrada por la barbarie religiosa. Eso, la muerte de Hipatia y la quema de la biblioteca de Alejandría, son tal vez los pecados más graves de la Iglesia católica. E igual pasó con la horrible muerte de Giordano Bruno, que hasta en la hoguera tuvo la lengua y los labios cosidos y que retrasó el desarrollo científico de Occidente. Y todos los conocimientos herméticos, ¿verdad?, que por ahí continúan. Y lo mismo con Lavoisier, padre de la química moderna, de quien después de su infamante muerte en la guillotina se dijo: en un instante, comillas, en un instante le habéis cortado la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para producir otra semejante. Como siempre, el mismo soldado que mató a Arquímedes. Junto a Arquímedes debemos en justicia colocar a algunos inventores prácticos que se adelantaron en algunos casos 2000 años a su tiempo. Filón de Bizancio, el 200 a.C., Cardán, el primer giroscopio dentro de un tintero, molino de agua, robótica, etc., autor de un compendio de mecánica cuyos logros no volvimos a alcanzar hasta el siglo XIX. Ni lo quiero repetir. Tesibio, padre de la neumática en el siglo III a.C., bombas de agua, principio del sifón, reloj de agua, clexidra, bombas neumáticas, etc. Herón de Alejandría, siglo I después de Cristo, Eolípida, bola de vapor, la primera máquina de vapor, el origen de nuestra revolución industrial, pero 18 siglos antes. 18 siglos antes, un señor que inventó la máquina de vapor. Joder.
Mira la historia de la humanidad y está entre la risa y el llanto. Gran parte de estos deslumbrantes inventos se olvidaron durante siglos o se utilizaron sin mejoras apreciables durante casi 2000 años. Tuvimos que esperar al Renacimiento y muy avanzado el siglo XVI a Galileo Galilei y a Bacon, empirismo, para incorporar al método científico dos herramientas de enorme importancia que han sido el motor principal de todos los desarrollos científicos posteriores: la observación y la experimentación sistemática, y siendo las teorías resultantes tomadas por ciertas mientras que la observación continuada del mismo fenómeno no las desmienta. La probabilidad teórica de la certeza de una teoría dependerá del número de observaciones, deduciéndose, evidentemente, que como es imposible tener acceso a la totalidad de las observaciones, guiones, además de la influencia del observador, lo observado y hasta donde podemos observar, cerrar guiones, de un fenómeno, esta generalización teórica será cierta mientras una observación en sentido contrario no demuestre su invalidez. Y además, de cualquier fenómeno observado nunca sabremos si tenemos todos los datos, ya que la falta de uno solo, de ellos no evidente o evidenciado, podría suponer que cualquier fenómeno tenga una configuración final absolutamente distinta. En pensamiento de Einstein, comillas, miles de experimentos positivos no pueden demostrar fuera de toda duda la validez de mis teorías, pero un solo experimento fracasado demostrará fuera de toda duda la no validez de mis teorías. Este modesto y acertado enfoque es hoy la piedra angular de la filosofía de la ciencia y en general herramienta primera de los científicos en un sentido amplio, el reconocimiento que por el momento es imposible el acercamiento al conocimiento absoluto, simplemente vamos teniendo respuestas tentativas de los fenómenos observados, de nuestro conocimiento de la realidad observable, pero sí podemos dar por cierta que cada teoría que sustituimos la hacemos por otra de superior valor, de otra respuesta tentativa más cercana a la realidad que aquella a la que sustituye, ya que en su naturaleza profunda la ciencia tiene como objetivo fundamental el conocimiento de la verdad objetiva de la realidad que observa, la objetividad que se obtiene de la evidencia probada y cuyos resultados son acumulativos. Incluso los errores se saldan con más datos, con más conocimiento, con mayor precisión de los límites del fenómeno estudiado. En definitiva, la teoría científica, siempre sedienta de ser mejorada con otra superior mejor explicación, no es otra cosa que la explicación de un fenómeno de un modelo mental coherente, comprobable, demostrable, evidenciable y repetible. Por supuesto, hay muchas teorías encontradas, mucha controversia, en definitiva, mucha vida y mucho pensamiento, las eternas cuestiones de la epistemología y de la hermenéutica, la ontología sobre las preguntas esenciales sobre la realidad, lo que existe o lo que se expresa, que es la forma sofisticada de definir las preguntas básicas de la gente simple cuando oye o ve algo que no entiende. ¿Y esto qué coño es? ¿Qué dicen los andaluces? Dicen los campesinos andaluces. El conductismo como parcial explicación de relación de la mente con el entorno y sus resultados. El eterno de perderse en el argumento y más en la argumentación, entendiéndose esta como más importante que el fenómeno estudiado. De Protágoras a Austin. El cómo saber lo que sabemos, los límites y los métodos de la realidad y del conocimiento, el significado, la comprensión y la interpretación, cuestionando la capacidad de la ciencia en la comprensión y definición del mundo visible e invisible, de la validad de las teorías a la totalidad, de la validad de las evidencias, de las concepciones científicas cosmogónicas, de su acercamiento a la naturaleza del universo, de la licitud moral de determinadas investigaciones, de la propia validez de los métodos científicos, de la validez y objetividad de los experimentos y de los observadores y de su influencia. Desde Aristóteles hasta nuestros días, desde las paradojas de Zenón de Elea hasta la paradoja de Hume, afirmando la imposibilidad desde que la razón, ninguna teoría científica pueda ser una verdad concluyente ni garantizar que ninguna sea válida para el futuro. El último teorema de Fermat, aparentemente resuelto por Wiles 3 siglos después de ser propuesto, el problema del vínculo no demostrativo entre la evidencia y la teoría, las proposiciones de Descartes del método deductivo analítico, las conclusiones de Popper del método hipotético deductivo, las modernas concepciones de Kuhn, las enormes aportaciones de Poincaré y su famoso teorema aparentemente resuelto por el genial misántropo Perelman, un mundo vivo, apasionado y apasionante que se desarrolla entre nuestras mejores mentes, entre aquellos que trabajan en las fronteras últimas del conocimiento, entre quienes ofician de parteros en los descubrimientos de nuevos universos conceptuales.
Vaya párrafo largo, ¿verdad? Bueno, pues es una visión sobre la ciencia y lo que hacen y lo que especulan, que espero que os haya podido servir de explicación, por lo menos de fotografía de este campo del que estamos hablando. Y cierro aquí esta entrada, un cordial saludo a todos y continuaremos hablando de los conocimientos objetivos de las ciencias.